En una ocasión, recuerdo muy bien que yo tenía alrededor de unos 8 años. Regresaba con mis padres y mi hermana mayor, ella me llevaba 2 años. Y y me acuerdo que regresábamos, no sé de dónde, realmente no tengo conciencia de eso, pero sí sé que cuando me bajé del auto, lo primero que pude notar fue el ambiente de la colonia, de la cuadra, de la calle donde yo vivía. Número uno, estaba totalmente solitario. Hubiera jurado que era un sábado o un domingo de aquel entonces. La calle completamente vacía. Estaba un sol ocultándose en las nubes. Son de estos soles dorados que rara vez se llegan a ver. Y posteriormente, cuando yo me bajo del auto, volteo a ver hacia la propiedad donde estaban las primas de mi mamá, que tenían este legado Wicca, y del cual, pues bueno, vivían aproximadamente unos 100 metros de nosotros. Ahí estaba la casa, y fue justamente en ese momento que yo volteo, cuando veo en la calle una especie de sopilote. Volteé a mi hermana y también vemos ahí un ave que era un sopilote. Este sopilote, pues ya ves que cuando caminan en la tierra lo hacen bien cagado. Y quiero pensar que fue un sueño. Quiero pensar que fue cualquier otra cosa producto de mi imaginación de un niño de 8 años. Que veo cómo empieza a cambiar de forma el chingado sopilote a 100 metros de mí. Empieza a hacerse grande el sopilote y de repente noto que se empieza a enderezar y traía cabello el sopilote. Voltea y era una de mis tías, cabrón. ¡Verga, hijo de su puta madre, cabrón! Mi hermana gritó y por eso es que volteó la tía. Mi hermana pegó el pinche gritote, cabrón, güey. ¿Qué pedo? Yo me quedé, mi papá volteó a verla. Y nada más le dijo a mi madre: mete a los niños a la casa, pero ya, en chinga, y te vienes conmigo. Vamos a ir a arreglar este pedo ahorita. Yo me acuerdo que nos quedamos abajo, donde vivía mi abuelita paterna, ¿sí? Y nos empezaba a calmar, nos empezaba a decir: no pasa nada, hijo, no pasó nada, lo que tuvieron es una pesadilla. O sea, nos quiso ya lavar el cocoguache. Años después mi mamá me cuenta que mi papá le fue a reclamar a la pinche tía que anduviera haciendo esas mamadas en la calle, ¿sí? Que ella no se había dado cuenta de que, o sea, se armó un desmadre de la casa, como no tienes idea. Mi papá nos prohibió volver a pisar esa casa, ¿sí? Le dijo a aquellas viejas, las amenazó y les dijo que donde hicieran otra pendejada de esas, las iba a denunciar, ¿sí? Y ya se armó un pinche desmadre. Ahí fue donde yo me di cuenta que algo pasaba en la familia. Pero ese solamente es una pequeña anécdota de lo que había ocurrido. Lo realmente espeluznante pasaría unos años después, cuando yo llegué a cumplir los 11, 12 años. Era muy noche, no recuerdo la hora. Prácticamente llegaron a tirar la puerta de los toquidotes, pinches putazos en la puerta. Le gritaron a mi papá y a mi mamá. Le fueron más que nada a decir a mi mamá que necesitaban de su ayuda. Y mi papá salió y le dijo: ¿qué ayuda necesitan ustedes? Dice: es que Rubén hizo un trabajo. Verga. ¿Y eso qué implica? Dice: no, pues implica a toda la familia.
le dijo a mi mamá, tú quédate aquí. A ver, Draxito, acompáñame. Yo no sabía cuál era la intención de mi papá al llevarme a algo así. Años después lo comprendería y sabría por qué me llevó de esa forma y por qué tuve que vivir una de las situaciones más traumatizantes que te puede pasar siendo joven. Llegamos a la casa, entramos por la puerta y había aproximadamente unas 8 viejas, o sea, todas mis tías reunidas, hablando en un idioma que no me enteré más que tiempo después. Mi mamá me dijo que hablaban sánscrito. Sánscrito, el lenguaje de los monjes antiguos, el lenguaje de los druidas. Estaban hablando sánscrito y ya habían dibujado en el patio de la casa una especie como de símbolo muy parecido al sello de Salomón, por si muchos no lo conocen. Busquen el sello de Salomón. Era parecido, no era igual. Tú entrabas por la puerta principal de la calle a la casa y era un patio que daba aproximadamente unos 40 metros al fondo, ¿sí? Era un patio ancho de aproximadamente unos 4 o 5 metros de ancho por 40 de largo. Ambos lados tenían construcciones donde eran los cuartos donde estaba la familia. Obviamente de este lado estaba la sala, el comedor y hasta el fondo estaban algunos cuartos. Del otro lado era igualmente lo mismo, había cuartos y posteriormente había una pileta. En el fondo había una pileta de las que se hacían de cemento, era una pileta grande de cemento. Esta pileta de cemento, ahorita les voy a explicar cómo funcionaba, o sea, y por qué la estoy mencionando. Era la pileta que aproximadamente de un lado le podías echar aproximadamente unos 200 litros de agua, más de 200 litros. Era piletota, cabrón, ¿sí? Y ahí te ponías a lavar la ropa o te ponías a lavar los trastes, cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Entre la caquita y la comida, pues ahí se lavaba todo, ¿no? En ese fondo estaba la parte de la casa y posteriormente hacia arriba no había nada de construcción, simplemente se veía lo oscuro que se veía el otro lado. O sea, era como una especie como de baldío, pero se veía por la parte de arriba. No había nada, no había iluminación, no había nada. Cuando nosotros llegamos, ya estaban trabajando pues ritual de lo que había hecho el tío Rubén. Cuando mi papá me dice, quédate atrás de mí, porque cuando entramos a la casa se sintió un leve temblor, de esas sacudiditas leves que sientes como cuando pasa un camión pesado, algo parecido. Y me dice, quédate aquí, no te muevas. De lo que veas y oigas, no digas absolutamente nada, ¿sí? Mi papá se acerca con ellas, le empiezan a comentar la situación y mi padre se dirige al fondo, al cuarto del tío Rubén. Cuando veo que mi papá está parado en la puerta, se escucha un grito de un hombre que parece que ha sido golpeado. Se escucha un grito desgarrador, pidiendo clemencia, piedad. Mi papá trata de abrir la puerta y no puede. Y se escucha la voz del tío Rubén. ¡Ya! ¡Ya para! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Ya! Eso en un niño de 11, 12 años se te queda en el grabado. Aún recuerdo la voz del tío Rubén gritando de esa manera.
Lo quise replicar para que más o menos entendamos cuál es la dimensión de lo que estaba sucediendo, porque inmediatamente se empiezan a escuchar golpes brutales. La casa se empieza a sacudir, sola, Alca, no sé de dónde, empieza a vibrar toda la casa. Y de ese mismo sacudimiento podemos escuchar que algo se está riendo del otro lado, como si viniera de lote baldío. Eso es lo que ahorita, o sea, a grandes rasgos quiero entender qué pasó ese día, porque es muy difícil tratar de recordar exactamente cómo pasó todo cuando fue algo traumatizante. Cuando veo que mis tías empiezan a hacer sus palabras, sus ritos, ¿sí? Empiezo a notar que la puerta de donde estaba el tío Rubén se empieza a hinchar, se empieza a inflar y luego se vuelve otra vez a contraer, como si hubiera una especie de calor por dentro que hiciera que se expanda la madera. Todo esto ocurre entre una serie de gritos, como golpes en la pared brutalmente horribles, ¿sí? Y en ese instante pierdes una noción que incluso mi padre regresa conmigo como con una cara de asustado, lo veo yo, pero yo ya empiezo a ver como en colores grises, en colores azules. Parece ser que quiero perder la conciencia de lo que está pasando ahí. Resulta que todo este fenómeno que empieza a ocurrir, pues me altera bastante los nervios, ¿no? Empiezo a ver que mi papá ya está de alguna forma incluso sudoroso, en vista de que algo está ocurriendo dentro de la habitación del tío Rubén, en el cual lo único que se alcanza a escuchar es pues los lamentos, y en el último de los casos, hagan de cuenta que estoy viendo yo los ojos de mi papá cuando se alcanza a escuchar cómo truena o revienta la puerta de madera del cuarto. Esta explosión hace que pues todo el mundo se espantó, incluso mis tías dejaron de decir o hacer lo que estaban haciendo. Mi papá se acerca y se asoma y dice, lo único que, mi papá bien alterado, su reacción es como diciendo, esto se lo acaba de llevar la chingada, dice. ¿Sí? Alcanzo yo medio a hacerme un poquito para allá para tratar de ver, y me dice, no te asomes, ni siquiera te asomes. Jamás pude ver el cuarto del tío Rubén. Mi madre me lo cuenta años después que se lo contó mi papá, dice. Todo lo que estaba dentro del cuarto estaba despedazado, roto, muebles, roperos, todo absolutamente, las sillas, todo lo que había allá dentro en ese cuarto estaba despedazado, y todo el cuarto tenía manchas de sangre por toda la pared. El cuerpo del tío Rubén nunca se encontró. Posterior a eso, mi papá se da la vuelta, se dirige hacia mí, y en eso veo que todas mis tías empiezan a ver hacia arriba de la pileta, enfrente. Cuando mi papá me dice, no vayas a voltear, mi papá voltea y suelta el grito mi padre. Yo por instinto levanto la mirada donde estaba la pileta. En esa parte oscura de arriba había
dos pequeñas esferas que estaban bailando en la oscuridad. Dos pequeñas esferas bailando en la oscuridad, rebotando una arriba de la otra. Se movían, se movían. Cuando mi mente se aclara de lo que estoy viendo, me doy cuenta que no son esferas. Eran dos esferas oculares. Eran dos ojos que habían sido desprendidos de unas cuencas y estaban bailando en medio de la nada. Lo único que puedo decir yo al respecto de eso es que eran los ojos del tío Rubén, los que estaban ahí. Fue un espectáculo como de unos 5 minutos. Grotesco, y no podía comprender qué clase de pacto había hecho y por qué lo había hecho mal. Cuando estuvo a punto de terminar eso, se escuchó una risa. Pero una risa de esas que calan en los huesos. O sea, era una risa que lo primero que hacía era erizarte la piel. Parecía la voz del tío Rubén, de donde provenía esa risa. Por supuesto que es algo que pierdes toda la noción. Ya no supe de mí hasta la mañana siguiente. Fue todo un birlote en la colonia. De hecho, ese segmento, esa parte que no tiene, únicamente se salió en las noticias, salió en el Alarma de aquel entonces. Si alguien conoció el Alarma, era una revista pasquín donde pasaban puras cosas grotescas. Se hablaba de lo que había ocurrido en esa casa en aquellos años. Nunca más se volvió a saber del tío Rubén y qué clase de pacto es el que había hecho él y qué había salido mal para que, en lugar de haberle dado lo que él pedía, lo hubieran despedazado de esa forma o lo hubieran desaparecido. Ahí entendí que algo muy grave estaba pasando en la familia. Drac asegura que aún tiene las cicatrices del primer contacto físico con lo paranormal. En una ocasión, siendo yo estudiante, fui a esta iglesia que les platico. Yo no sabía la historia de esta iglesia y de hecho mi mamá me cuenta que somos seres activos, somos personas que cargan con este tipo de radiación de nuestra personalidad y que puede activar ciertos factores en ciertos lugares donde haya ocurrido algún evento anterior. Yo en mis épocas de estudiante, de becario, pues bueno, me dedicaba ya a esto de las computadoras, manejaba computadoras viejísimas. En aquella ocasión fui invitado por mi amigo el sacerdote, el padre, para que le ayudara yo a colocarle en aquel entonces los sistemas de internet. Antes, necesitabas un ingeniero, güey, para que te colocara esas madres, güey. Entonces, yo fui a hacer esa chamba, yo le diseñé la conexión y todo ese rollo, y pues bueno, estaba yo ya preparándome para poderme enlazar por primera vez a través del módem. Me acuerdo que era un día entre semana, no eran más de las 2 de la tarde. Me encontraba precisamente con un sonido como ese de teclado. Estaba yo haciendo programación. Cuando de repente, les voy a explicar cómo está la oficina. La oficina del padre es así, tiene aquí tenía su computadora. De este lado, pues era un vitral, la puerta que daba a la salida hacia un pasillo donde había un árbol y luego estaba la barda que te separaba de la calle.
Y de este lado había una puerta con la cual tenía de este vidrio tipo de baño. Ya sabes que son translúcidos. O sea, puedes ver una figura ahí, pero no sabes quién es hasta que pasa por la puerta. Entonces, así lo tenía. Era una puerta con un marco de vidrio en el centro. Y entonces, yo estaba trabajando en su sistema cuando vuelve a ocurrir lo que normalmente para mí es la presentación de un suceso paranormal. Me doy cuenta que no se escucha nada. No hay viento. Volteo a ver el árbol y veo claramente que no hay viento, no hay... Ni siquiera puedo escuchar el sonido de los autos al otro lado de la barda, ni el sonido de la gente que hace unos instantes había podido escuchar. Era un silencio total. Pero no solamente eso. Las hojas de los árboles, el árbol mismo, el ambiente tenía colores equivocados. Eran colores que no concordaban con lo que había visto. En ese instante, siento la presencia de que hay alguien detrás de la puerta. Me levanto y veo una figura que se está viendo a través de ese cristal. Pensando que era el padre, voy a abrir la puerta y en ese momento siento cómo salgo disparado, siento una presión en el pecho que me lleva a golpearme en la parte de atrás del escritorio del padre. Cuando me encuentro en el suelo, recuerdo muy bien que levanto la mirada, todo aturdido, y veo una figura negra parada frente a mí. Jamás había sentido la sensación de algo tan amenazante. Se sentía que esa figura quería realmente hacerme daño. Cuando me le quedo viendo, es una sombra oscura, negra, total y absoluto, que veo como que parece ser que tiene brazos, y en ese instante entra el padre. Y recuerdo muy bien una reacción que tenía normalmente. Como sacerdote ellos no pueden decir normalmente groserías. Y él tenía una frase que decía: ¡ay, hijo del agua! Que a mí se me pegó. Cuando él entra y dice: ¡ay, hijo del agua! Justamente en ese momento, esta figura desaparece. Me trato de incorporar y lo primero que siento es un dolor de lo que me había aventado. Yo pensé que era la cicatriz de donde me había golpeado. Después me voy enterando, y esto es algo que normalmente es difícil de explicar, era que realmente esa figura me había tomado del hombro y me había aventado. Y el día de hoy tengo una cicatriz en la parte de mi espalda, a la altura del brazo, ¿sí?, que no tuvo explicación. Fue la primera vez que había entrado en una especie como de, vamos a llamarlo así, un estado de la realidad diferente al cual estaba. Porque después de eso, nuevamente me incorporo y noto que otra vez escucho los automóviles, otra vez escucho las hojas de los árboles, el viento y el sonido de la gente que está al otro lado de la barda. Pero enséñala pues, a ver.
Ah, la verdad Ah, que sí. chingada, ¿quieres que le enseñe? A ver, me voy a acercar a la cámara para que lo puedan ver. Y aparte mi brazo mamadísimo. ¿Sí? A ver si se nota. A ver, ahí está. A ver, déjame Todavía no, voltear la échate un poco camilla. más para adelante. Espérame, ahí. A ver. Ahí. Ah, ¿es la del brazo? A la Ajá. verga, güey. Sí. Ahí está. A la verga. O es como una quemada, ¿no? Sí, es como una quemadura, ¿no? Un moretón. Pero, ¿qué crees? Que no es una quemada, o sea, está quemado, pero aparte como si me lo hubieran encajado. Es como un lunar, güey. La siguiente historia de la que nos habla es de los eventos ocurridos cuando una de sus tías desapareció, dejando una gran herencia que nadie de su familia quería reclamar. De una tía que fue muy allegada a mi familia. La conocemos en la historia, en esta versión que yo les he contado a mis espartanos, la tía Cristina. Esta mujer viene de un linaje, al igual que mi madre, al igual que todas mis tías, viene de un linaje de sangres de brujas, llamadas comúnmente Wiccas. Esta mujer adquiere mucho poder y fortuna, a tal grado de que en los años 70 ella se hace de una inmensa fortuna y logra relaciones políticas extremadamente grandes, como por ejemplo se cuenta la leyenda que fue amante de López Portillo, de Luis Echeverría, y llegó a tener una compañía muy grande de camiones del suroeste. Todo lo que fue parte del centro de la República Mexicana, ella controlaba todas las rutas de camiones de pasajeros. En una situación que yo conozco años después, cuando era un niño, parece ser que vinieron a cobrar la deuda del pacto, porque ella había solicitado esta parte del pacto en el cual ella deseaba pues dinero y poder. Cuando yo me entero con una llamada telefónica que recibe mi mamá, le dicen que la tía Cristina ha desaparecido, que no existen rastros de ella, que no se ha comunicado con ningún miembro de la familia. Nos vamos enterando con el paso del tiempo que esta tía prácticamente dejó todo como estaba. No se llevó ropa, no se llevó dinero, no se llevó efectivo, la empresa quedó sin cabeza, o sea, prácticamente pues no había quien la dirigiera. Se fue, simplemente desapareció. Posteriormente, esto viene conectado con otra tía llamada la tía Carmela. Esta mujer, cuando yo la conocí, era una adolescente, y la última vez que la vi, pues tendría yo unos 17, 18 años. Ella vivía sola en un departamento de aquí del Distrito Federal, sobre la calle de Obrero Mundial, atrás de lo que era antiguamente el estadio de béisbol del Seguro Social, por todos aquellos que si lo llegan a recordar. Está muy cerca de ahí el Panteón Francés de la Ciudad de México, para que más o menos se den una idea por dónde andaban este rollo. Esta historia después la cuento de cómo encuentro yo a la tía Carmela. Era la única persona que vivía en el edificio. Ya no había nadie más. Ella decía que su casero únicamente iba a cobrarle la renta. Nunca conocí yo al casero. Eran 25 departamentos y solamente ella vivía en el edificio. Y siempre, la última vez que yo la vi, siempre me decía que dejara los grifos del agua abiertos. La leyenda
familiar cuenta que esta tía Carmela tuvo una hija, pero que murió al nacer. Ella jamás se recuperó de esa muerte. Hasta aquí todo bien. Espero que más o menos me vayan entendiendo. Regreso con la tía Cristina. Todo esto está conectado. Años después, a mí me piden, cuando empieza a ver la tragedia familiar, empiezan a morir los familiares, porque empiezan a apropiarse de las cosas de la fortuna que dejaba la tía Cristina. Cuando tú, en un pacto, te apoderas de algo que fue adquirido de forma, pues vamos a llamarlo así, maldita, pues tú adquieres esa maldición, porque es propiedad de algo que fue maldecido para que tú lo obtuvieras. Muchas de mi familia, desgraciadamente, les entró esta codicia de querer tener las cosas. Cuando a mí me dicen, es que eres el único que puede ir a sacar los documentos, me dijo mi madre, ve y saca esos papeles. No quiero que nadie más herede esa inmensa casa que tiene la tía Cristina, porque ya habían pasado otras tragedias familiares que después les voy a contar. Cuando me dice, toma los documentos y por nada del mundo te pase por la cabeza apropiarte de esas propiedades. No te sirven, hijo, no te sirven. Así lo hice. Partí rumbo hacia el estado donde tenía que recoger esos documentos. Era una casa muy grande, era una propiedad inmensa, en el cual, pues bueno, tenía un portón, y en el portón había un vigilante que había puesto en aquel entonces, pues, el gobierno en turno. Fíjate qué tan relevante era esta mujer, que el mismo gobierno le había puesto un vigilante a su casa porque precisamente sabía que se venía una disputa por la herencia de la desaparición de esta mujer después de 10 años. Creo que a partir de los 12 o 13 años te dan por muerto, cuando siempre, ya no aparece. Siempre ha habido muchas cosas, sí. Sobre todo hay muchas historias así alrededor de Luis Echeverría, de las amantes de él, así bien locas, ¿no? Sí, hace rato que dijo lo de las amantes, dije, pero es medio como Genghis Khan, ¿no? Una cosa de esas, o sea, tenía muchas. O sea, era un güey sí, que repartió exactamente. Pino. No, repartió cabrón, güey. Entonces, cuando yo voy, ya después de muchos años, el vigilante sale y me dice que a qué vengo. Ya le enseño los documentos, que vengo a retirar la requisición de los documentos de la propiedad de la casa y bla, 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 bla. Y me dice, híjole, joven, ya son las 3 de la tarde, ¿estás seguro? Y le digo, pues sí. Le digo, ¿por qué? Dice, no, dice, mire, yo la verdad estoy aquí y siempre vigilo, pero yo no voy y me meto a la casa, ¿eh? Le digo, no, está bien. Le digo, no le quise preguntar nada porque ya habíamos tenido muchas experiencias de eso. Entonces yo estaciono el carro, el auto que era de mi papá de aquel entonces, y nos dirigimos así por una veredita para entrar a la puerta. Prácticamente nos pasamos todo el jardín. Era una puerta de esas de madera, totalmente rústica, de estas arqueadas, en color madera fuerte, madera ocre, y pues traía de esas cerraduras de grande. Prácticamente él agarró, abrió como 3 pinches candados y se abre la puerta, ¿no? Entonces cuando se abre, pues se siente un pinche frío de la chingada. Llevaba años deshabitada esa casa, olía a humedad, pero curiosamente todos los muebles estaban tapados con plástico y sábanas. Pues los muebles estaban tapados, todo, parecía todo como si lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Entonces me dijo, no, yo desde aquí, dice, avíseme, yo caseta, dice, y avíseme cualquier cosa. Cuando yo entro a la casa, voy caminando por los pasillos, el ambiente es muy frío, y algo que no detectas en un principio y posteriormente después, cuando tratas de recordar qué fue lo que pasó,
te das cuenta que no escuchas ni el viento, ni el sonido de los pájaros, no escuchas el sonido de autos, claxon, no escuchas nada, como un silencio total y absoluto. Subo las escaleras que eran inmensas, de esas en forma de caracol, que prácticamente rodean todo el salón, para subir a la habitación de la tía Cristina. Cuando voy llegando a su puerta, abro y encuentro un desastre ahí. O sea, su cama era enorme y totalmente vieja, ya revuelta, olía a humedad. Estaban muchas cosas sacadas del lugar, todo revuelto, pero ya la ropa incluso tenía polvo. O sea, nadie había subido a ver nada ni arreglar nada. Entonces, hasta donde me habían comentado, yo voy hacia el escritorio de la tía Cristina, donde tenía todos sus documentos relacionados con su empresa. Lo que yo recuerdo en mi mente es llegar a ese lugar, sacar los cajones y empezar a buscar la documentación. Justamente en ese momento empieza a bajar la temperatura muchísimo. Empieza a ser un frío que me hace castañar los dientes. Y digo, ay güey, esto está bajando la temperatura. ¿Sí? En eso, con la rabadilla del ojo, alcanzo a ver que algo se mueve de mi lado derecho. Mi mamá me había advertido que por nada del mundo hiciera caso de lo que escuchara o viera, que únicamente me concentrara en ver esos documentos. Lo que te voy a describir es lo que yo recuerdo y que en algún momento pensé que perdería la conciencia, porque me empezó a dar muchísimo miedo. Es un terror verdaderamente paralizante lo que te pasa, pero es ahí donde me vienen estas crisis y el por qué a veces digo muchas groserías. Es una forma de desestresarme, y he aprendido de que a veces cuando a los seres espectrales les dices groserías, como que se abstienen, o sea, como que te ven que no eres tan fácil de amedrentar, tan vulnerable, o al menos eso es lo que creo. Cuando yo estoy viendo los documentos, en ese momento empiezo a ver que empieza a flotar frente a mí, sin mirar siquiera lo que estaba pasando enfrente de mis ojos. Yo estaba viendo los documentos, pero con mi visión periférica podía ver un par de pies que estaban flotando delante de mí y se estaban moviendo, ¿sí?, en esta postura de forma circular. Eran unos pies pequeños, eran los pies de un niño o una niña. No quería levantar la vista, definitivamente no quería levantarla, no quería saber de qué se trataba. Tomé los documentos y me quería mover, no podía, porque seguía viendo esos pies que empezaban a girar enfrente de mí y empezaban a pasar, pero dos pies colgando, dos pies suspendidos en el aire y que estaban pasando frente a mí. Tomé los documentos y me bajé inmediatamente, así como los tomé, los abracé, me di la vuelta y empecé a bajar. Cuando empezaba a bajar, recuerdo muy bien que empecé a escuchar mi nombre y la risa de una niña o de un niño me empezó o sea, lo sentía aquí atrás, aquí en la nuca, se estaban riendo de mí. Me dirigía, o sea, concentrado en dirigirme hacia la puerta. Se me hizo una eternidad llegar a la puerta. No podía más, las piernas me flaqueaban, a tal grado de que, o sea, dije, no lo voy a lograr, ya estoy harto. Se siente la presión muy cabrón. En ese momento llego a la puerta, salgo
y se siente el calor abrumador del calor de afuera, ¿no? Se siente el airecito, el solecito, y digo, me dirijo hacia donde está el vigilante, y le digo, ya, saqué toda esa madre, le digo, ¿qué le pasa, joven? Le digo, está casi blanco. Y le digo, no, le digo, es que usted también la vio, ¿verdad? Y le digo, ¿qué ha pasado aquí? Dice, no, dice, aquí muy pocos duramos, dice, porque nadie quiere echar un rondín a la casa, dice. Aquí en la noche se prenden las luces como si tuvieran electricidad y los switches están apagados, dice, tiene muchísimos años que no cambian switches aquí. Bueno, este tío, lo primero que hizo, pues obviamente fue quiso quedarse, o más bien se quedó en ese momento con la compañía de camiones de la tía Cristina. Claro. Porque pues él siempre andaba con ella y pues de alguna forma él supo cómo manejar ese rollo, ¿no? Se le había dicho, se le había comentado de cuáles eran las situaciones y él decía que pues que no, pues o sea, que eso era para las personas iletradas, para las personas que no habían estudiado. Él era un licenciado en economía, era contador, entonces pues a él se la hiperpelaban todos, ¿no? Entonces, pasa el tiempo con este tío y cuando se entera que yo doné a nombre de la familia la propiedad de la tía Cristina, él un día me habla y me dice, oye hijo, de pura casualidad, ¿has recibido llamadas telefónicas? Y le digo, ¿de quién, tío? Es que me enteré que tú, o sea, a nombre de la familia, donaste la casa al gobierno. Sí. ¿No te ha pasado nada, hijo? ¿No has notado algo raro? Y le digo, no, tío. Ah, ok, dice. Bueno, luego te llamo. Pasaron las semanas y recibo una llamada a las 2 de la mañana. En aquel entonces, yo tenía una extensión de teléfono en mi cuarto. O sea, pero ¿el güey se fue a vivir a la casa o...? No, él vivía en su propia casa. Ok. Pero se había quedado con la propiedad de la tía Cristina, que era la empresa de camiones del suroeste. O sea, la casa ya estaba donada entonces y todo, ya la pinche casa ya... Sí, ya se había deshecho de ella, ya me había deshecho yo de ella, pero este güey, o sea, gracias a ese dinero que él empezó a producir con la empresa de camiones, pues él se hizo de una casa muy chingona, que por cierto, les voy a contar dónde está, en Cuernavaca. Llama a las 2 de la mañana y me dice, hijo, le digo, ¿quién me habla? Soy yo, hijo. Oye, tengo un problema. Y le digo, ¿qué pasó, tío? Dice, me acaban de tocar la puerta, dice. Y normalmente en aquellos años ya se empezaba a utilizar los sistemas de seguridad de video. Ya sabes que eran unas pinches camarotas grandotas que daban a la puerta. Y pues tocaban y pues automáticamente te daba la imagen de la persona que estaba ahí. Se veía en un pinche televisor de esos CTR grandotes y se veía ahí la imagen. Un interfón, llamados interfones. Entonces, y le digo, ¿y qué pasó, tío? ¿Qué sucede? Dice, hijo, es la tía Carmela, dice. No, perdón, le dijo que era la tía Cristina. Y le digo, ¿quién? Es la tía Cristina, hijo. Y sabe que la estoy viendo por el video. Dice, se está riendo ella. Y le digo, ¿y qué pasa, tío? Dice, la estoy viendo ahorita, dice, me está viendo por el interfón. Se me queda viendo. Y viene otra muchacha con ella. Se parece mucho a Carmela. En ese momento me vino el pinche putazo del flashback de lo que me había dicho, lo que había escuchado de la tía Carmela. Le digo, ¿qué edad tiene la niña? Dice, es una jovencita como de 15, 17 años. Puta madre, güey. Concordaba en la época en la que habían dicho
que había nacido la hija de la tía Carmela y que habían dicho que había muerto. O sea, ya había crecido, pues. Y ya había crecido, ya habían pasado ese tiempo de edad, concordaba, o sea, yo en mi pinche cerebro, claro, pendejo en ese momento, dijo, ¿qué? ¿Y qué quieren? Dice, no lo sé, dice, solamente se me quedan viendo y se están burlando de mí. Dice, hijo, ¿qué hago? Le digo, tío, ¿qué hiciste? Pues es que tú te quedaste con eso, sabías bien que estaba maldita esa madre. Dice, te hablo después, hijo. Me colgó, fue la última vez que hablé con mi tío la muñeca. A los 2 días me entero que él murió cuando el automóvil se quedó en medio de las vías de donde pasaba el tren de Cuernavaca a la Ciudad de México. Había muerto en un accidente automovilístico. Eso fueron los reportes policíacos. Se lo llevó el tren. Se lo llevó el tren. Aquí en el búnker ya han espantado a 3 de mis muchachos, ¿eh? Ya los han espantado. De hecho, hay una anécdota que cuando trabajaba Ye con nosotros, estábamos grabando el armado de una PC y es muy memorable esta porque estábamos poniendo una tapa y está todo esto limpio, o sea, está blanco en la parte de arriba, el blanco techo. Cosita. Y güey, pusimos la tapa y en ese momento cayó una gota de sangre en medio de la tapa de la PC. Cabrón, ¿de dónde salió esta gota de sangre? Vimos hacia arriba y no había nada. Nos revisamos, te cortaste, güey, ¿traes algo en la nariz? Nada. Simplemente fue una gota limpia que cayó justamente en medio de un equipo de cómputo. Así, güey. Y ese fue el primero. Hay alguien de mi equipo que no cree en estas cuestiones paranormales. Se trata del licenciado. Él dice que pues él nunca le ha pasado nada, ¿no? Que él no cree en estas cosas. Y en una ocasión hace como unos 20 días, el licenciado estaba aquí solo, se quedó solo haciendo pues lo que él hace, ¿no? Tratarse de chingar mi lana como quiere. Y de repente no estábamos nosotros. Me había tomado unos días de vacaciones y él se quedó aquí solo. Entonces le habla a Pablito, que es mi armador en jefe, y le habla y le dice: oye, Pablo, se están escuchando ruidos allá arriba en el búnker, en la oficina de Drac. ¿Qué hago? Y que le dice Pablo, dice, no, eso es completamente normal, dice, se escucha cómo se mueven las sillas, cómo arrastran las cajas, se escucha que alguien se siente en mi silla y empieza a mecerse con la silla. O sea, esta silla empieza a rechinar, güey, cuando lo haces así, empieza... Y dice, no chingues, ¿en serio? Sí, güey, dice, es completamente normal que lo escuches. No pasa nada, güey, no te van a hacer nada. Dice, es que no manches, dice, nunca me había pasado. Y entonces, también hace poco, a otro muchacho que tengo en bodega, ya me lo espantaron, güey. Se le empezó a ver, se le empezaron a mover cajas y no había nadie. Y estaban moviéndose las cajas allá abajo. Es más, hay un streaming en vivo, ¿sí?, en donde algo se veía. Les voy a poner la cámara. A ver, ¿ahí se ve? Sí. Ok. ¿Cómo se asomaron? Había una persona que estaba asomando la mitad de la cara. ¿Pero en dónde? Aquí. Allá. Ok, ya. ¿Pero la parte de arriba? En esa parte de las cajas. Como si una persona estuviera subida allá arriba, nos estaba observando. ¿A poco? ¿Y dónde? Y se ve en uno de los videos, porque estaba Jack, que era mi editor,
Estaba él aquí y de repente le aventaron, se empezaron a caer las cajas. Le aventaron las cajas y estábamos en un en vivo de un día de hueva. ¿Y lo tienes? ¿Sabes cuál fue? Eso es lo que no me acuerdo cuál fue, cabrón. Lo he estado buscando. Porque Saque no lo clip. había relacionado hasta que alguien me dijo, güey, se ve una persona, me mandaron el GIF, estaba muy mal editado, ¿sí? Y ya no, o sea, créeme que tardé tiempo en ver el mail y ya no me acordé de qué pinche, de qué streaming fue. Pero ese está ahí. Era cuando todavía Jack trabajaba con nosotros y estábamos aquí en el en vivo. Estaba la mesa blanca, estaba ahí puesta y de ahí aventaron las cajas y ahí se ve cómo se está sumando pues la mitad de una cara. Pero era como, o sea, ¿se distinguían facciones o era tipo Sí, se bowling, ven las o sea, facciones. o era un ser humano normal. O sea, era... No, se veía, o sea, era como una persona que nos estaba, como si alguien se hubiera metido allá adentro, Ajá. ¿sí? Se estaba viendo. Pero únicamente se ve a través del video, nosotros no lo vimos, nosotros nada más vimos cuando nos aventaron las cajas. Y hasta le dije al Jack, ¿qué pedo, güey? Y estaba viendo la cámara hacia él, y sí se ve claramente cómo se caen las cajas. Y en ese pedazo, ahí se ve cómo hay alguien metido allá adentro. Pero desgraciadamente no le había prestado atención, o sea, ya estaba yo muy acostumbrado a estas cosas. Y jamás pensé que posteriormente me dedicaría a hacer a tener narraciones paranormales los viernes por la noche. Que hay por aquí me dicen en el chat que hay un clip donde se mueve un muñeco atrás de ti. Ah, sí. A ver, pues, saca el sí. clip. A ver, saca el clip. Ponerme en perspectiva y decir, ¿sabes qué? Tengo que recopilar la mayor información que yo pueda tener del lugar donde estoy. Yo digo eso, O sea, tratar de sacar evidencia del sitio donde estoy, porque probablemente